sobre el suelo, la estructura va a transmitir cargas. Esas cargas, si nosotros las dividimos por el área de contacto, vamos a transformarlas en tensiones. Entonces, normalmente pensamos en estructuras de características geométricas vinculadas con edificios, con viviendas, con obras puntuales, y en algunos casos imaginamos inclusive obras lineales. Cuando nosotros trabajamos con suelo, estas estructuras geotécnicas ahora están conformadas por masas de suelo, que van a transferir cargas a los estratos inferiores, y pueden ser consideradas de diferentes maneras. Pueden ser consideradas como cargas uniformemente distribuidas sobre toda la superficie, como si fueran cargas areales, o también sobre fajas de longitud. Eso cuando analizamos estructuras geotécnicas. Ahora, si analizamos las estructuras de características como las que les comentaba recién, de edificios, de viviendas, de este tipo de construcciones, esas aplican cargas relativamente puntuales. Entonces ahora nosotros podemos pensar en la forma que tiene nuestra fundación. Si es una zapata continua, si es una zapata que va desarrollándose a lo largo de una línea, podemos considerar que es una carga uniformemente distribuida y una carga lineal. Si consideramos ahora que es una zapata, como las que ustedes han visto en las materias precedentes, que es prácticamente un cuadrado o un rectángulo, pero con medidas finitas, entonces lo que podemos decir que es una carga de superficie. Pero también podríamos decir que esa carga de superficie en un espacio muy grande puede también ser considerada como una carga puntual. Cuando nosotros aplicamos una carga sobre el suelo, hay una disipación de las tensiones e incluso una disipación de las tensiones respecto de la posición donde se aplica la carga. Pero también hay un incremento de tensiones en profundidad producto que yo le he puesto un peso arriba. Eso es lo que vamos a tratar de establecer a lo largo de esta presentación. Les vamos a mostrar qué son las presiones geostáticas, cuáles son las ecuaciones de Boussinesq, cómo vamos a analizar estos diferentes tipos de cargas, uniformes, puntuales, distribuidas, y vamos a ver algunos métodos simplificados para establecer el incremento de presiones en profundidad. Luego vamos a ver cómo analizar sobre una superficie circular, sobre una superficie rectangular, y vamos a aprender a emplear lo que se conoce como carta de influencia, o ábaco de Newmark, donde él utiliza la teoría de la elasticidad, la lleva a un método gráfico y nos permite a nosotros, a través de una geometría muy simple, poder establecer las presiones en profundidad. Finalmente veremos algo de un sistema de dos capas, dos estratos de suelo, que es lo que se conoce como sistema bicapa. Pero para poder introducirnos en todas esas temáticas, primero necesitamos interpretar qué se comprende por las tensiones en un medio granular o las tensiones en la masa de suelo. Vean que aquí nosotros tenemos un elemento de volumen representativo que está en el plano. Es como si hiciéramos un corte a través del suelo y vamos a identificar cada una de estas partes como si fueran partículas, partículas que están gobernadas por su comportamiento másico fundamentalmente y que pueden estar vinculadas entre sí mediante agentes cementantes, puede estar vinculado mediante partículas de arcillas, entonces pueden tener algún otro tipo de interacción entre ellas y no necesariamente a través de los vínculos interpartículas. Esta que está aquí afuera sería la representación del contorno de nuestro problema. Sobre la derecha vemos la sección, que correspondería al área. Fíjense ustedes que esto va a estar por unidad de profundidad, por unidad de longitud en profundidad. Entonces, esta distancia multiplicada por 1, si esta distancia es A por 1, será A. A en unidad de superficie. Lo mismo va a ocurrir con esta que está en horizontal y que corresponde a la superficie sobre la cual se va a aplicar la carga N. La carga N es la carga normal y tiene una V porque es la carga vertical. Normal y vertical. Luego tenemos T, que serían las fuerzas tangenciales o fuerzas de corte, que en este caso, esta fuerza T tiene una dirección horizontal y por lo tanto le vamos a llamar T horizontal. Tenemos entonces dos fuerzas que van a estar, una aplicada de modo vertical y otra que puede estar aplicada de modo horizontal.
De la misma manera, sobre el contorno vertical, vamos a tener una fuerza normal, N, que va a estar en la dirección horizontal, y otra que va a ser una fuerza vertical de corte sobre la superficie y que le vamos a llamar tau sub b. Pero ven ustedes que no es otra cosa, vamos a ver si puedo usar esta herramienta que descubrí recién, si me acostumbro. Esto no es otra cosa más que un cuadradito, así, que ustedes lo han visto en resistencia de materiales. Ahora, si yo se los muestro de esta manera, ustedes se van a acordar. Bueno, el dibujito sale como se puede. Entonces, aquí tenemos la tensión de corte horizontal, estas eran las cargas externas, axiales, y la combinación entre la carga normal y la fuerza tangencial podía generar un plano de falla que era representado a través del círculo de Mohr. Este estado tensional, entonces, vean ustedes que estamos en un estado tensional plano. Voy a tratar de borrar ahora, que encontré por aquí la goma. ¿Y por qué no dibujamos el resto de las partes? Bueno, porque el problema es simétrico. Entonces, esta carga que yo tengo aquí vertical, también la voy a tener acá. Y esta que es horizontal y que va para aquel lado, también tendré su recíproca en esa posición. Luego tendré la fuerza normal y su recíproca en dirección vertical y descendente. Con eso entonces se puede plantear el equilibrio del elemento de volumen representativo. Nosotros solamente marcamos en un lado porque ya todo esto lo conocemos de la resistencia de materiales. Tendremos entonces este sistema de fuerzas aplicado. Ustedes recuerden que están en equilibrio porque también lo tenemos en la parte inferior, y aquí aparecen las áreas. Entonces, la tensión vertical, como ustedes recordarán, es la fuerza dividido el área. La tensión sigma vertical va a ser la fuerza normal vertical, esta, dividida el lado A multiplicado por el A. Entonces, si es un cuadradito, un cubito, va a ser área al cuadrado. El lado A elevado al cuadrado. Fíjense que en el caso del tau horizontal, que está aquí, también vamos a tener tau H, la fuerza tangencial horizontal, dividido el área al cuadrado. Y lo mismo hacemos para lo que tenemos en el sector vinculado con NH, el esfuerzo normal horizontal, y el esfuerzo tangencial vertical. Como esto es un cubito, entonces aquí nuestras áreas van a ser área al cuadrado, toda la A al cuadrado. Perdón, no es área al cuadrado, es el lado A elevado al cuadrado que nos da el área. Y estas son nuestras tensiones que normalmente en un medio que no es granular se divide uniformemente, estas tensiones se reparten uniformemente sobre todo el cuerpo. Por eso es que nosotros decíamos que eran las cargas o las tensiones en un medio continuo. En este caso nosotros estamos analizando un medio granular y por lo tanto estas placas celestes, que son las que aplican las cargas, se transmiten a través de ciertos puntos en las partículas. Y estos puntos llevan las fuerzas a través de este cuerpo que se considera rígido e indeformable a través de los contactos interpartículas, en donde aparecen todas estas fuercitas que están marcadas aquí. Y también pueden aparecer en estos otros elementos que son el vínculo entre un grano de mayor tamaño con partículas más pequeñas que podrían ser de limo o de arcilla. Y por eso están representadas como si fueran pequeñas lajitas. Voy a pasar a la siguiente imagen. Entonces ahora nosotros necesitamos incorporar un criterio que está vinculado con la presión que realmente se está dando en la masa de suelo, y es lo que nosotros llamamos tensiones efectivas. Y son las tensiones efectivas producto que son los puntos donde efectivamente se está realizando la transferencia de las fuerzas desde un punto al otro. Entonces aquí vamos a tener que nuestra tensión efectiva vertical van a ser la sumatoria de todas las fuerzas dividido en las áreas de contacto entre cada uno de los elementos. Es decir, la sumatoria de cada una de todas estas fuercitas que van apareciendo, perdón, ya está, olvidé de ponerlo en silencio.
Van a ser entonces la sumatoria de todas las fuerzas interpartículas que aquí aparecen, divididas las áreas elementales. Esto nos va a dar entonces cuál es la magnitud de la presión efectiva. Pero también puede ocurrir que dentro de la masa de suelo, como lo hemos estudiado en el elemento de suelo, aparece aire, agua y los sólidos. El agua genera una presión que es la que nosotros le vamos a llamar presión de poros, porque es la presión del agua que tenemos dentro de los poros del suelo. Y también puede haber espacios que tengan aire, pero no vamos a considerar la presión atmosférica porque es muy bajita respecto a las magnitudes de las fuerzas que se están aplicando y respecto de la presión hidrostática que se puede estar generando dentro de la masa de suelo. Por lo tanto, vamos a establecer cuál es la presión vertical a partir de las presiones efectivas y la presión del agua dentro de la masa de suelo, o dentro, en este caso, del elemento que estamos intentando analizar. Entonces, vean, va a ser la primera de ellas. Aquí fíjense que esta sumatoria debería haber estado fuera, por eso tenemos la sumatoria en el numerador y en el denominador en el paso que le sigue. Esta que está aquí forma parte de la tensión efectiva. Luego tenemos U, que es la presión del agua, y después tenemos, ¿dónde va a estar el agua? En todos aquellos espacios donde no esté la presión de contacto, donde no esté el área de contacto, donde se esté ejerciendo la presión interpartícula. Por lo tanto va a ser todo el lado A que veíamos antes, menos la sumatoria de todas las áreas de los puntos de contacto, dividido el área total. Esto, noten que termina formando una proporción. Entonces, si nosotros consideráramos que todas estas sumatorias son muy pequeñas, entonces el área dividido el área me va a dar 1, y por lo tanto vamos a tener directamente la presión del agua. Aquí vamos a tener entonces que la presión vertical total va a ser la presión efectiva más la presión de poros o la presión del agua intersticial dentro de nuestra muestrita de suelo, dentro de nuestro elemento representativo. La presión total va a ser entonces la presión efectiva, que era el cociente de las sumatorias de todas las fuerzas interpartículas con el área interpartícula, más la presión del agua dentro de nuestro elemento. Por lo tanto, si esta es la presión total y se obtiene como la suma o como la adición de la presión efectiva más la presión del agua, lo que vamos a obtener como presión efectiva lo vamos a obtener despejando de esta expresión. A la U la vamos a pasar restando al otro miembro, o restamos en ambos miembros, lo que sería un poco más correcto. Simplificamos lo que hemos restado en ambos miembros y nos va a quedar que la presión efectiva es sigma menos la presión del agua. Esta entonces es la presión efectiva en este medio granular. Les voy a repasar entonces lo que estamos viendo aquí. Tenemos 3 tensiones que son con las que nosotros vamos a trabajar. Una que es la que le vamos a llamar presión total o tensión total. Vean ustedes que presión y tensión para nosotros son sinónimos. Mientras que en los libros de habla inglesa, la tensión hace referencia a fuerzas de tracción. Y la compresión, bueno, obviamente fuerzas de compresión. Pero nosotros trabajamos con presiones o tensiones y la palabra es prácticamente lo mismo para nosotros. Es una fuerza dividida el área. Entonces vamos a tener 3 cosas. Presión del agua, presión efectiva y la presión total. Esas 3 son las que nos van a permitir a nosotros trabajar en lo sucesivo. Vamos a decir entonces que la presión total es la suma de la presión efectiva más la presión del agua. Por lo tanto, la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión del agua. ¿Qué quiere decir esto? Si el suelo estuviera completamente seco, entonces la presión del agua es 0 y por lo tanto la presión efectiva es igual a la presión total. Alex, ¿me seguís hasta ahí? Alex Argüello. Sí, profe, sigo. Excelente. Bueno, entonces ahora va la pregunta para vos, Alex. ¿Qué pasaría
si la presión del agua es tan grande como la presión total. Si son de la misma magnitud. Y la presión efectiva tendría a cero. Exactamente. Y si la presión efectiva es igual a cero, implica que el suelo no tiene ninguna resistencia. Es decir, ante una presión del agua igual a la presión total, esto igual que esto, 5 menos 5, 0. La presión efectiva es 0. Quiere decir que el suelo no tiene ninguna capacidad de resistir algo que esté asentado sobre él, porque su presión efectiva es nula. Si eso pasa, entonces las estructuras que sobre él se asienten se van a tumbar, se van a doblar, se van a colapsar. Vamos a la siguiente ahora. Y con Disculpe, eso está. ingeniero. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? En la práctica El me ejemplo cuesta de verlo. eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no obstante, te lo adelanto ahora. A ver si puedo hacer un dibujito con color pluma. ¿Ustedes ven que yo estoy agarrando acá distintos colores o no? Sí. Sí. Ah, buenísimo. Sí. Pero por ahí acá tenemos que dibujar. Vamos a imaginar que este es un cuerpo de presa. En la parte de adentro tenemos el núcleo impermeable. Aquí está el nivel de agua. Y por lo tanto tenemos una diferencia de presión entre aguas arriba y aguas abajo. Esa diferencia de presión entonces está representada por la presión de poros. Si esta presión de poros es muy alta, lo que va a ocurrir aquí abajo es que va a ser tan grande la presión a la salida que la presión del agua, ven que acá es muy alta la columna que tenemos, la presión del agua puede superar a la presión de tapada del suelo y por lo tanto se va a generar lo que se llama el sifonaje, que básicamente es que el suelo se levanta y pierde su capacidad portante. Entonces aquí debajo se rompe el suelo y puede comer el pie de la presa y esta presa se puede colapsar. Esa sería una situación. La otra es cuando acciones dinámicas generan un incremento de presión sobre el agua que lleva a un nivel superior a la presión geostática y es lo que se conoce como licuación. Eso generalmente vinculado a un fenómeno sobre las arenas. No son arenas movedizas, eso es otra cosa. Son arenas que están sometidas a una alta presión, producto de los movimientos dinámicos, y eso genera que se pierda la capacidad portante. Bueno, listo. Terminamos entonces con esto de las presiones totales, presiones efectivas y presiones del agua. Ahora vamos a ver qué ocurre, cómo vamos a analizar las presiones en profundidad en un estrato de suelos. Lo que puse aquí es un dibujito representativo del suelo, que está lleno de agua, e incluso tenemos más agua que la que tenemos sobre el nivel de superficie. ¿A qué lo podemos imaginar? ¿A qué lo podemos asimilar a esto? Imaginen una laguna. Una laguna que no está impermeabilizada. Aquí pasa el dibujito. Este sería el perfil de nuestra laguna. Lo tenemos lleno de agua hasta ahí. Y nosotros estamos analizando una porción de suelo que está por aquí debajo, que sería nuestro rectángulo. Entonces tenemos el suelo que va a estar completamente saturado porque el agua va a permear, y después tenemos una altura de columna de agua, que es la que aquí se ha denominado como H. Entonces vamos a analizar cómo hacemos para calcular las presiones totales y las presiones efectivas en diferentes posiciones. Para eso lo vamos a hacer respecto a un plano genérico que hemos denominado plano A. Este